El Marqués de Sade, una vida entre sombras y libertinaje. El hombre detrás del mito. En los anales de la historia literaria y filosófica, pocos nombres evocan tanto fascinio como repulsión como el del Marqués de Sade. Donatien Alphonse François de Sade, conocido simplemente como el Marqués de Sade, fue un aristócrata francés del siglo XVIII cuya vida y obra han sido objeto de debate, censura y análisis durante más de 2 siglos. Su nombre ha trascendido las páginas de sus libros para convertirse en un término psicológico. El sadismo, derivado de su apellido, define una condición donde el placer se obtiene a través del sufrimiento ajeno. Pero reducir a Sade únicamente a esta definición sería simplificar enormemente la complejidad de un hombre que vivió en una época de profundas transformaciones sociales, políticas y filosóficas. Nacido en pleno antiguo régimen y testigo de la Revolución Francesa, Sade experimentó en carne propia los cambios más dramáticos de la sociedad europea. Su vida estuvo marcada por escándalos, encarcelamientos y una producción literaria que desafió todos los tabúes de su época. La figura del Marqués de Sade trasciende los límites de la literatura para adentrarse en los terrenos de la filosofía, la psicología y la sociología. Sus obras, durante mucho tiempo prohibidas y censuradas, han sido objeto de reinterpretación por parte de intelectuales como Simone de Beauvoir, Michel Foucault y Roland Barthes, quienes han encontrado en sus escritos no solo provocación, sino también una crítica profunda a las estructuras sociales y morales de su tiempo. Los primeros años, aristocracia y privilegio. Donatien Alphonse François de Sade nació el 2 de junio de 1740 en el Hôtel de Condé, en París, en el seno de una familia aristocrática con profundas raíces en la nobleza francesa. Su padre, Jean-Baptiste François-Joseph de Sade, era conde y diplomático, mientras que su madre, Marie-Léonore de Maille de Carman, pertenecía a una de las familias más distinguidas de la alta nobleza. Esta posición privilegiada le otorgó desde su nacimiento acceso a los círculos más exclusivos de la sociedad francesa del siglo XVIII. La infancia de Sade transcurrió entre París y el castillo familiar de Lacoste, en Provenza. Desde muy temprana edad, mostró signos de un temperamento fuerte y rebelde que chocaría constantemente con las expectativas sociales de su clase. Su educación estuvo a cargo de preceptores privados y más tarde ingresó al prestigioso colegio jesuita Louis le Grand, donde recibió una formación clásica que incluía latín, griego, literatura, filosofía y retórica. Los jesuitas, conocidos por su rigurosa disciplina y métodos educativos estrictos, intentaron moldear al joven Sade según los valores tradicionales de la nobleza católica francesa. Sin embargo, el futuro marqués demostró desde temprano una tendencia a cuestionar la autoridad y a desafiar las normas establecidas. Sus biógrafos señalan que ya en esta época comenzaron a manifestarse los primeros indicios de su personalidad compleja y contradictoria. La relación con su padre fue particularmente influyente en su desarrollo. El conde de Sade era un hombre ilustrado, influenciado por las ideas de la Ilustración, pero también profundamente arraigado en las tradiciones aristocráticas. Esta dualidad se reflejaría más tarde en la obra de su hijo, quien combinaría una crítica feroz a las instituciones tradicionales con un apego inquebrantable a sus privilegios de clase. Durante su adolescencia, Sade comenzó a frecuentar los salones parisinos, donde entró en contacto con las corrientes intelectuales más avanzadas de su época. Los filósofos de la Ilustración, como Voltaire, Diderot y D'Alembert, ejercieron una profunda influencia en su formación intelectual, aunque Sade llevaría sus ideas hasta extremos que estos pensadores jamás habrían imaginado. La carrera militar, honor y libertinaje. A los 14 años, siguiendo la tradición familiar, Sade ingresó como cadete en la École Militaire y posteriormente fue comisionado como subteniente en el regimiento del rey. Su carrera militar coincidió con los últimos años de la Guerra de los 7 Años, un conflicto que definió el equilibrio de poder en Europa y que llevó a Francia a enfrentarse con sus principales rivales en múltiples frentes. Sade participó en varias campañas militares, incluyendo la batalla de Minden en 1759, donde demostró valor y competencia como oficial. Sin embargo, su comportamiento fuera del campo de batalla comenzó a generar controversias. Los documentos de la época revelan que ya durante sus años militares, Sade había adquirido una reputación como libertino, frecuentando burdeles y manteniendo relaciones escandalosas que preocupaban a sus superiores. La vida militar del siglo XVIII ofrecía a los jóvenes aristócratas no solo la oportunidad de servir a su país, sino también un marco relativamente permisivo para explorar sus impulsos más transgresores.
Los campamentos militares, lejos de las restricciones de la vida cortesana, se convertían frecuentemente en espacios de libertinaje donde las normas sociales se relajaban considerablemente. Durante este periodo, Sade comenzó a desarrollar las filosofías que más tarde plasmaría en sus obras literarias. Su experiencia directa con la violencia y la brutalidad de la guerra, combinada con su inmersión en los placeres más extremos de la vida militar, forjaron una visión del mundo que privilegiaba la fuerza sobre la compasión y el deseo sobre la moral convencional. Al finalizar la guerra en 1763, Sade había alcanzado el rango de capitán de caballería, pero su interés por la carrera militar había comenzado a declinar. Los placeres de la vida civil, particularmente aquellos relacionados con la satisfacción de sus crecientes apetitos sexuales, ejercían sobre él una atracción mucho mayor que la disciplina y las responsabilidades del servicio militar. El matrimonio arreglado, René Pelagier y las convenciones sociales. En 1763, a los 23 años, Sade contrajo matrimonio con René Pelagier de Montreuil, hija de una familia burguesa adinerada que había adquirido recientemente un título nobiliario. Este matrimonio, arreglado según las costumbres de la época, representaba una alianza estratégica entre dos familias que buscaban consolidar su posición social y económica. René Pelagier, que contaba entonces con 20 años, era descrita por los contemporáneos como una joven inteligente, devota y de carácter apacible. Su educación había sido típica de las mujeres de su clase: bordado, música, algo de literatura y una sólida formación religiosa. Nada en su formación la había preparado para enfrentar la personalidad compleja y los apetitos desenfrenados de su futuro esposo. La familia Montreuil, encabezada por la formidable Madame de Montreuil, había visto en esta alianza matrimonial una oportunidad de elevar su estatus social al emparentarse con una de las familias más antiguas de la nobleza francesa. Sin embargo, muy pronto descubrirían que habían subestimado tanto la intensidad de la personalidad de Sade como las complicaciones que esto traería a sus vidas. Los primeros años del matrimonio transcurrieron con relativa normalidad. La pareja se estableció en París y más tarde en el Castillo de Lacoste, donde Sade asumió las responsabilidades de administrar las propiedades familiares. René Pelagier dio a luz a 3 hijos: Louis Marie en 1767, Donatien Claude Armand en 1769 y Madeleine Laure en 1771. Sin embargo, las apariencias de normalidad doméstica ocultaban una realidad mucho más compleja. Desde los primeros meses del matrimonio, Sade había comenzado a explorar sus fantasías sexuales más extremas, a menudo con prostitutas y criadas, pero también intentando involucrar a su esposa en prácticas que ella encontraba perturbadoras y moralmente inaceptables. La correspondencia privada de la época, que ha sobrevivido hasta nuestros días, revela la creciente tensión en el matrimonio. René Pelagier, atrapada entre su devoción religiosa, su educación moral y su lealtad matrimonial, luchaba por comprender y adaptarse a las demandas cada vez más extremas de su esposo. Los primeros escándalos: el affaire Calor y Rose Calor. El 3 de abril de 1768 ocurrió el primer escándalo público que marcaría para siempre la reputación del Marqués de Sade. En las calles de París, Sade abordó a Rose Calor, una viuda de 36 años que trabajaba como mendiga y prostituta ocasional. Según los testimonios posteriores, Sade le ofreció trabajo como criada doméstica en su casa de campo de Arcueil. Una vez en la propiedad, Sade condujo a Rose Calor a una habitación donde, según su testimonio posterior ante las autoridades, la obligó a desnudarse y la ató a una cama. Lo que siguió fue una sesión de flagelación y tortura que duró varias horas, durante la cual Sade supuestamente vertió cera caliente sobre las heridas que había infligido con un látigo. Rose Calor logró escapar saltando por una ventana y buscó refugio en casa de unos campesinos locales, quienes alertaron a las autoridades. El escándalo fue inmediato y devastador. La nobleza francesa, aunque acostumbrada a tolerar ciertos excesos de sus miembros, se sintió profundamente perturbada por la naturaleza extrema y pública de los actos de Sade. El caso se convirtió en una sensación mediática de la época. Los panfletos y gacetas de París se llenaron de detalles escabrosos sobre el incidente, muchos de ellos exagerados o inventados, pero que contribuyeron a crear la leyenda negra que rodearía a Sade durante el resto de su vida. La opinión pública, influenciada por estos relatos sensacionalistas, comenzó a ver en Sade no solo a un libertino excéntrico, sino a un verdadero monstruo. Las consecuencias legales del affaire Keller fueron relativamente leves, gracias a la influencia y las conexiones de la familia Sade. El marqués fue arrestado y encarcelado brevemente en el castillo de Saumur,
pero logró llegar a un acuerdo económico con Rose Kellogg que incluyó una compensación monetaria y un compromiso de silencio por parte de la víctima. Sin embargo, el daño a su reputación fue irreparable. La familia Montreuil, particularmente la temible Madame de Montreuil, comenzó a ver a su yerno como una amenaza no solo para su hija, sino para todo el prestigio familiar que tanto habían luchado por construir. Marsella y el escándalo de las cantáridas. 4 años después de la Affaire Keller, en 1772, Sade protagonizó otro escándalo que tendría consecuencias aún más graves para su vida y libertad. Durante una estancia en Marsella, Sade organizó una orgía en la que participaron varias prostitutas, su criado personal Latour, y cantidades considerables de anís confitado con cantáridas, un supuesto afrodisíaco extraído de un escarabajo que en realidad resulta altamente tóxico. El incidente, conocido como el Affaire de Marsella, comenzó como una noche de libertinaje extremo pero terminó en tragedia cuando varias de las prostitutas participantes se enfermaron gravemente debido al envenenamiento por cantáridas. Una de ellas, Marguerite Cast, estuvo al borde de la muerte, mientras que otras sufrieron síntomas severos de intoxicación. Las autoridades marsellesas, alertadas por las víctimas y sus proxenetas, iniciaron inmediatamente una investigación que reveló no solo el envenenamiento accidental, sino también acusaciones de sodomía, un delito capital en el antiguo régimen francés. Los testimonios de las prostitutas describían prácticas sexuales que violaban no solo las normas morales de la época, sino también las leyes específicas del reino. El escándalo adquirió dimensiones políticas cuando las autoridades locales decidieron hacer un ejemplo de Sade, quien representaba todo lo que estaba mal con la aristocracia decadente del antiguo régimen. El caso se convirtió en un símbolo de los excesos de la nobleza y su desprecio por las leyes que gobernaban al resto de la sociedad. Sade y su criado Latour fueron juzgados in absentia y condenados a muerte por envenenamiento y sodomía. La sentencia establecía que ambos serían decapitados y luego quemados, sus cenizas esparcidas al viento. Sin embargo, para cuando se dictó la sentencia, Sade ya había huido de Francia junto con su cuñada Anne Prospere de Launay, con quien había iniciado una relación amorosa que añadía otro escándalo al ya considerable catálogo de sus transgresiones. El exilio en Italia, amor prohibido y reflexión intelectual. La huida de Sade tras el escándalo de Marsella lo llevó a Italia, donde pasó varios meses en compañía de su cuñada Anne Prospere de Launay, hermana menor de su esposa Renée Pelagie. Esta relación representaba no solo un adulterio, sino también un incesto simbólico que violaba profundamente las normas familiares y religiosas de la época. Anne Prospere, descrita por los contemporáneos como más vivaz e intelectualmente curiosa que su hermana mayor, se había sentido atraída desde hacía tiempo por la personalidad magnética y transgresora de su cuñado. Su decisión de acompañarlo en el exilio escandalizó aún más a la familia Montreuil y convirtió a Sade en un paria social absoluto. Durante su estancia en Italia, particularmente en Florencia, Venecia y Nápoles, Sade tuvo la oportunidad de sumergirse en el arte y la cultura renacentista y barroca. Los palacios, iglesias y museos italianos le ofrecieron una educación estética que influiría profundamente en su obra literaria posterior. Las descripciones detalladas de arquitectura, pintura y escultura que aparecen en sus novelas reflejan esta experiencia formativa. Italia en el siglo XVIII era también un destino tradicional para los libertinos europeos. Las ciudades-estado italianas, con sus tradiciones más relajadas en materia de costumbres sexuales y su tolerancia hacia los viajeros extranjeros adinerados, ofrecían un refugio ideal para aquellos que habían transgredido las normas sociales en sus países de origen. Durante este periodo, Sade comenzó a escribir de manera más sistemática. Sus primeros ensayos filosóficos y bocetos de lo que más tarde se convertiría en su obra literaria madura datan de esta época. La combinación de su experiencia directa con la transgresión, su educación clásica y su exposición a la cultura italiana creó el caldo de cultivo intelectual del que emergerían sus obras más importantes. Sin embargo, el exilio no podía durar indefinidamente. Las presiones diplomáticas del gobierno francés, combinadas con la influencia de la familia Montreuil, hicieron cada vez más difícil para Sade encontrar refugio seguro en territorio italiano. El regreso y la prisión, Vincennes y la escritura carcelaria. En 1777, después de varios años de exilio y una serie de arrestos y fugas, Sade fue finalmente capturado y encarcelado en el castillo de Vincennes, una fortaleza medieval convertida en prisión de estado que albergaba a prisioneros políticos y nobles caídos en desgracia.
Este encarcelamiento marcaría el comienzo del periodo más productivo de su carrera literaria. Las condiciones en Vincennes, aunque severas, no eran las de una mazmorra medieval. Como prisionero de alta cuna, Sade tenía derecho a ciertas comodidades, una celda relativamente espaciosa, acceso a libros, materiales de escritura y la posibilidad de recibir visitas limitadas. Fue en este entorno donde comenzó a escribir de manera sistemática, transformando su experiencia de transgresión y reclusión en arte literario. La prisión se convirtió para Sade en un laboratorio de la imaginación. Privado de la posibilidad de realizar físicamente sus fantasías más extremas, comenzó a explorarlas y desarrollarlas a través de la escritura. Sus primeras obras importantes, incluyendo los primeros bocetos de los 120 días de Sodoma, fueron escritas en pequeños pedazos de papel que ocultaba en su celda. Durante sus años en Vincennes, Sade desarrolló también una voluminosa correspondencia con su esposa Renée Pelagier, quien, a pesar de todos los escándalos y humillaciones, había permanecido fiel a él. Estas cartas, que han sobrevivido hasta nuestros días, revelan no solo la evolución de su pensamiento filosófico, sino también la complejidad de su relación matrimonial. La correspondencia muestra a un Sade que oscilaba entre la ternura genuina hacia su esposa y arranques de furia cuando ella no cumplía con sus demandas, que incluían desde libros específicos hasta detalles íntimos sobre su vida sexual durante su ausencia. Estas cartas constituyen uno de los documentos más fascinantes para comprender la psicología compleja del marqués. La Bastilla y la obra maestra, los 120 días de Sodoma. En 1784, Sade fue trasladado de Vincennes a la Bastilla, la famosa fortaleza-prisión que se había convertido en el símbolo del absolutismo real y que sería destruida por los revolucionarios 5 años más tarde. Fue en una celda de la Bastilla donde Sade escribió su obra más famosa y extrema, Los 120 días de Sodoma o la Escuela del Libertinaje. Esta obra monumental, escrita en un rollo de papel de más de 12 metros de longitud que Sade ocultaba en una grieta de la pared de su celda, representa quizás la exploración más exhaustiva y sistemática de la sexualidad humana en toda la literatura occidental. La novela, estructurada como un catálogo enciclopédico de perversiones sexuales, cuenta la historia de 4 libertinos que se retiran a un castillo aislado para dedicarse durante 120 días a la exploración de 600 formas diferentes de placer sexual. La obra va mucho más allá de la simple pornografía. Sade utiliza la estructura narrativa para desarrollar una filosofía completa sobre la naturaleza humana, la sociedad y la moral. Los protagonistas de la novela no son simplemente pervertidos sexuales, sino representantes de las principales instituciones del antiguo régimen: un duque, la nobleza, un obispo, la iglesia, un presidente de tribunal, la justicia, y un financiero, el poder económico. A través de estos personajes, Sade presenta una crítica feroz de la hipocresía social de su época. Los mismos hombres que públicamente defienden la moral y el orden social se revelan en privado como monstruos capaces de las crueldades más extremas. Esta denuncia de la hipocresía institucional convierte la obra en algo mucho más complejo que una simple fantasía sexual. La escritura de los 120 días coincidió con un periodo de intensa reflexión filosófica por parte de Sade. Influenciado por las obras de los materialistas franceses como d'Holbach y Lamettrie, desarrolló una filosofía atea y determinista que negaba la existencia de Dios y afirmaba que los seres humanos están gobernados únicamente por sus instintos naturales. La Revolución Francesa, libertad y nuevas prisiones. El 14 de julio de 1789, cuando las masas parisinas asaltaron la Bastilla, Sade se encontraba aún prisionero en la fortaleza. Ironías del destino, había sido trasladado pocos días antes a otra prisión, perdiendo así la oportunidad de ser liberado directamente por los revolucionarios. Sin embargo, las nuevas autoridades revolucionarias lo pusieron en libertad poco después, reconociendo que había sido víctima del despotismo del antiguo régimen. La Revolución Francesa parecía ofrecer a Sade la oportunidad de reinventarse. Sus ideas sobre la libertad individual, su crítica a las instituciones tradicionales y su ateísmo militante parecían alinearse perfectamente con los ideales revolucionarios. Sade abrazó con entusiasmo la nueva era, cambiando su título nobiliario por el nombre de ciudadano Louis Sade. Durante los primeros años de la Revolución, Sade participó activamente en la política local. Fue elegido como juez de paz en su distrito parisino y más tarde como secretario de la sección de las Piques, una de las divisiones administrativas revolucionarias de París. Sus discursos y escritos políticos de esta época reflejan un compromiso genuino con los ideales revolucionarios de libertad, igualdad y fraternidad.
Sin embargo, la radicalización progresiva de la revolución puso a Sade en una posición cada vez más incómoda. Aunque había criticado ferozmente el antiguo régimen en sus obras, su origen nobiliario lo convertía en sospechoso ante los revolucionarios más extremos. Además, su refinamiento intelectual y su educación aristocrática contrastaban con el populismo creciente del movimiento revolucionario. Durante el periodo del terror, 1793 a 1794, Sade se encontró paradójicamente en peligro de muerte por su pasado aristocrático. Fue arrestado como sospechoso y estuvo a punto de ser ejecutado en la guillotina. Solo la caída de Robespierre el 9 de Thermidor, 27 de julio de 1794, le salvó la vida, ya que su nombre aparecía en la lista de condenados a muerte que debían ser ejecutados al día siguiente. La obra literaria, Justine y las filosofías del libertinaje. Durante la década de 1790, liberado finalmente de la prisión pero enfrentando graves dificultades económicas, Sade se dedicó intensivamente a la escritura y publicación de sus obras. En 1791 publicó Justine o los infortunios de la virtud, una novela que exploraba las desventuras de una joven virtuosa en un mundo dominado por el vicio y la corrupción. Justine representa la primera exploración completa de los temas que obsesionarían a Sade durante toda su carrera literaria: la relación entre virtud y sufrimiento, la hipocresía de la moral convencional, y la aparente triunfo del mal sobre el bien en el mundo natural. La protagonista, Justine, es una joven pura e inocente que, precisamente por su virtud, atrae todo tipo de desgracias y abusos. La novela funciona como una parodia cruel de la literatura moral de la época, particularmente de los cuentos edificantes que pretendían enseñar que la virtud siempre es recompensada. Sade invierte esta fórmula para demostrar que, en el mundo real, la bondad a menudo es castigada mientras que la maldad prospera. Esta inversión no es simplemente nihilista, sino que constituye una crítica profunda a una sociedad que predica valores que no practica. Posteriormente, Sade escribió Juliette o las prosperidades del vicio, la historia de la hermana de Justine, quien elige el camino opuesto y se convierte en una libertina consumada. Juliette, a diferencia de su hermana, prospera precisamente porque abraza la maldad y rechaza los escrúpulos morales. A través de sus aventuras, Sade desarrolla una filosofía completa de libertinaje que combina hedonismo extremo con ateísmo militante. Las dos novelas funcionan como díptico, presentando las dos opciones fundamentales que Sade veía disponibles para los seres humanos: la virtud que lleva al sufrimiento o el vicio que conduce al éxito mundano. Esta dicotomía, aunque extrema, refleja la experiencia personal de Sade, quien había observado cómo la hipocresía social permitía que los poderosos ocultaran sus crímenes mientras castigaba duramente cualquier transgresión de los débiles. Filosofía del mal, la naturaleza según Sade. La obra de Sade no puede comprenderse completamente sin examinar la filosofía que la sustenta. Influenciado por los materialistas franceses del siglo XVIII, Sade desarrolló una visión del mundo que rechazaba completamente la existencia de Dios y la validez de cualquier moral basada en principios trascendentes. Para Sade, la naturaleza era la única realidad, y la naturaleza era fundamentalmente amoral e incluso cruel. Esta filosofía natural llevaba a Sade a conclusiones extremas. Si la naturaleza creaba tanto placer como dolor, tanto construcción como destrucción, entonces ambos impulsos eran igualmente válidos y naturales. Los seres humanos, como parte de la naturaleza, tenían no solo el derecho sino el deber de seguir sus impulsos más profundos, sin importar las consecuencias para otros. Sade argumentaba que la compasión y la moralidad convencional eran invenciones artificiales que contradecían la verdadera naturaleza humana. En sus novelas, los personajes más inteligentes y exitosos son aquellos que han logrado liberarse de estos prejuicios morales y actúan de acuerdo con sus deseos naturales, sin importar lo extremos que puedan parecer. Esta filosofía del mal no era simplemente una justificación para el comportamiento antisocial, sino una crítica profunda a la sociedad de su época. Sade argumentaba que la civilización había creado un sistema hipócrita donde los poderosos podían satisfacer sus impulsos más oscuros mientras predicaban virtud a las masas. Su obra pretendía desenmascarar esta hipocresía y revelar la verdadera naturaleza de las relaciones humanas. Sin embargo, la filosofía sadiana contiene también elementos que pueden interpretarse como una forma extrema de individualismo ilustrado. Su insistencia en la libertad absoluta del individuo, su rechazo a toda autoridad externa y su defensa del derecho a la autodeterminación reflejan, llevados al extremo, algunos de los valores centrales de la Ilustración.
Las últimas prisiones, Napoleón y el asilo. Con el ascenso de Napoleón Bonaparte al poder, Francia experimentó un periodo de estabilización política y moral que no tenía lugar para figuras tan transgresoras como Sade. En 1801, sus obras fueron prohibidas y él mismo fue arrestado por orden directa de Napoleón, quien consideraba que la literatura sadiana representaba una amenaza para el orden social que intentaba establecer. Esta vez, sin embargo, Sade no fue enviado a una prisión política, sino que fue internado en el asilo de Charenton, una institución para enfermos mentales. Las autoridades napoleónicas habían decidido que la manera más eficaz de neutralizar a Sade era declararlo loco, evitando así convertirlo en un mártir político mientras lo mantenían alejado de la sociedad. El asilo de Charenton, dirigido por el progresista Dr. Royer Collard, era considerado una de las ensayos filosóficos. Su obra de este periodo muestra una cierta moderación en comparación con sus escritos anteriores, posiblemente debido a la censura, pero también reflejando una cierta evolución en su pensamiento. Los últimos años, reflexión y arrepentimiento. Los últimos años de la vida de Sade estuvieron marcados por una mezcla de actividad intelectual continuada y una creciente reflexión sobre su legado y el significado de su vida. Aunque nunca se retractó completamente de sus ideas filosóficas fundamentales, algunos de sus escritos tardíos sugieren una cierta moderación y, en ocasiones, incluso arrepentimiento por algunos de sus excesos anteriores. En Charenton, Sade estableció una relación sentimental con Madeleine Leclerc, una empleada del asilo que se convirtió en su compañera durante sus últimos años. Esta relación, descrita por los contemporáneos como sorprendentemente tierna y convencional, contrastaba marcadamente con las experiencias sexuales extremas que había buscado durante su juventud. Sade continuó escribiendo hasta el final de su vida, pero sus obras tardías muestran una preocupación creciente por temas como la redención, el perdón y la posibilidad de cambio moral. Aunque nunca abandonó su ateísmo fundamental, comenzó a explorar la posibilidad de que los seres humanos pudieran trascender sus impulsos más destructivos a través del arte, el amor genuino y la compasión. Durante la muerte y el legado inmediato de la antigua nobleza francesa. Las autoridades, deseosas de cerrar definitivamente el capítulo de este personaje controvertido, organizaron un funeral simple y casi secreto. En su testamento, Sade había expresado el deseo de ser enterrado sin ceremonia religiosa, en consonancia con su ateísmo de toda la vida. Sin embargo, su hijo mayor, intentando rehabilitar el honor familiar, ignoró estas instrucciones y organizó un funeral católico tradicional. Esta ironía final simbolizaba perfectamente las contradicciones que habían marcado toda la existencia del marqués. Inmediatamente después de su muerte, la familia Sade emprendió una campaña sistemática para destruir su legado literario. Quemaron manuscritos, correspondencia personal, y todo material que pudiera perpetuar la memoria escandalosa del marqués. Esta destrucción deliberada ha privado a los estudiosos posteriores de documentos que habrían sido invaluables para comprender completamente la evolución de su pensamiento. Durante las décadas que siguieron a su muerte, el nombre de Sade fue prácticamente borrado de la memoria pública francesa. Sus obras fueron prohibidas, sus ideas censuradas, y cualquier mención de su persona eliminada de las historias oficiales de la literatura francesa. Esta damnatio memoriae fue tan efectiva que durante gran parte del siglo XIX, Sade fue más un rumor que una realidad histórica documentada. Sin embargo, copias clandestinas de sus obras continuaron circulando en círculos underground, manteniendo viva su influencia entre lectores selectos. Escritores y filósofos como Charles Baudelaire y Algernon Swinburne comenzaron a hacer referencias oblicuas a Sade, reconociendo su importancia como precursor de una nueva sensibilidad literaria que desafiaba todos los tabúes burgueses. El redescubrimiento, Sade en el siglo XX. El verdadero redescubrimiento de Sade comenzó en el siglo XX, cuando intelectuales como Guillaume Apollinaire y André Breton comenzaron a reivindicar su obra como precursora del surrealismo y otras vanguardias artísticas. Los surrealistas, en particular, vieron en Sade a un liberador de la imaginación que había anticipado sus propias exploraciones del inconsciente y lo irracional. Simone de Beauvoir, en su ensayo Hay que quemar a Sade, de 1951, ofreció la primera interpretación feminista seria de su obra, argumentando que, paradójicamente, Sade había contribuido a la liberación femenina al retratar mujeres que tomaban control de su propia sexualidad. Esta lectura controvertida pero influyente abrió nuevos caminos para la interpretación de los textos sadianos.
Los psicoanalistas también encontraron en Sade un precursor fascinante. Jacques Lacan vio en sus obras una exploración anticipada de las estructuras del deseo y la perversión que el psicoanálisis intentaría explicar un siglo más tarde. Esta interpretación psicoanalítica ayudó a legitimar académicamente el estudio de Sade, presentándolo como un investigador pionero de la psique humana. La filosofía sadiana, libertad extrema y sus contradicciones. La filosofía de Sade, más allá de sus aspectos sexuales, representa una de las exploraciones más radicales de la libertad individual en el pensamiento occidental. Su rechazo absoluto de toda autoridad externa, incluyendo Dios, la sociedad y la moral convencional, llevó su pensamiento hasta conclusiones que la mayoría de los filósofos ilustrados no se habrían atrevido a contemplar. Para Sade, la libertad verdadera requería la eliminación completa de todas las restricciones artificiales impuestas por la civilización. A pesar de estas contradicciones, o quizás precisamente debido a ellas, la filosofía sadiana ha continuado generando debate y reflexión. Su exploración despiadada de las implicaciones extremas del individualismo ilustrado ha obligado a pensadores posteriores a examinar más cuidadosamente las bases de sus propias concepciones sobre la libertad, la moral y la naturaleza humana. Sade y la literatura moderna, influencia y transformación. La influencia de Sade en la literatura moderna ha sido profunda y multifacética, extendiéndose mucho más allá de la simple provocación sexual. Escritores como Lautréamont, Baudelaire y los surrealistas reconocieron en Sade un precursor que había liberado la literatura de las restricciones morales convencionales, abriendo nuevos territorios para la exploración artística. El marqués había demostrado que la literatura podía ser un laboratorio para experimentar con ideas y experiencias que serían imposibles o inmorales en la vida real. Esta concepción de la ficción como espacio de experimentación extrema influyó profundamente en el desarrollo de la literatura moderna, que comenzó a explorar territorios psicológicos y morales previamente considerados prohibidos. La técnica narrativa sadiana, con su combinación de filosofía explícita y descripción detallada de actos extremos, también influyó en el desarrollo de nuevas formas literarias. Su uso del diálogo filosófico intercalado con escenas de acción anticipó técnicas que serían utilizadas más tarde por escritores como Dostoyevsky y otros exploradores de la psicología criminal. Autores contemporáneos como Georges Bataille, Anaïs Nin y más recientemente, Michel Houellebecq, han reconocido explícitamente su deuda con Sade. Han adoptado su franqueza sexual, su crítica social despiadada y su disposición a explorar los aspectos más oscuros de la experiencia humana sin concesiones moralizantes. El debate contemporáneo, feminismo, poder y consentimiento. En la era contemporánea, la obra de Sade ha sido objeto de debates particularmente intensos en relación con el feminismo, los estudios de género y las discusiones sobre consentimiento y poder sexual. Estas discusiones han revelado la complejidad persistente de su legado y la dificultad de llegar a conclusiones definitivas sobre su significado. Las feministas han mantenido posiciones divididas respecto a Sade. Mientras que pensadoras como Simone de Beauvoir y Camille Paglia han argumentado que Sade, paradójicamente, contribuyó a la liberación sexual femenina al retratar mujeres que asumían control sobre su sexualidad. Otras feministas como Andrea Dworkin han visto en su obra una celebración de la violencia misógina. Los debates contemporáneos sobre consentimiento sexual han añadido nuevas dimensiones a la discusión sobre Sade. Sus descripciones de actos sexuales frecuentemente involucran coerción, violencia y abuso de poder, elementos que las sensibilidades contemporáneas consideran profundamente problemáticos. Sin embargo, algunos académicos argumentan que precisamente esta exploración de la coerción sexual hace que la obra de Sade sea relevante para comprender las dinámicas de poder en las relaciones sexuales. La cuestión del poder ocupa un lugar central en estos debates. Los críticos señalan que los personajes sadianos que ejercen poder sexual son invariablemente hombres de clase alta, sugiriendo que su libertinaje es en realidad una expresión de privilegio social. Esta lectura conecta la obra de Sade con análisis contemporáneos sobre cómo las desigualdades sociales se reproducen en el ámbito sexual. Por otro lado, algunos teóricos queer han encontrado en Sade elementos que desafían las normas sexuales heteronormativas de su época. Su exploración de diversas formas de placer sexual, incluyendo prácticas homosexuales y otros comportamientos considerados desviados, puede interpretarse como una anticipación de la liberación sexual contemporánea. Sade en el siglo XXI, relevancia y controversia persistente.
En el siglo XXI, la figura de Sade mantiene su capacidad de generar debate y controversia, aunque los términos de la discusión han evolucionado considerablemente. La digitalización de sus obras ha hecho que sean más accesibles que nunca, mientras que nuevas perspectivas teóricas continúan revelando aspectos previamente no explorados de su pensamiento. Los estudios culturales contemporáneos han situado a Sade en el contexto más amplio de la cultura de la transgresión y la provocación que caracteriza gran parte del arte y la literatura contemporáneos. ¿Qué sucede cuando los derechos individuales entran en conflicto irreconciliable? La era de Internet ha creado nuevos contextos para la discusión de temas sadianos. Los debates sobre pornografía, consentimiento en línea y la regulación de contenidos sexuales extremos a menudo invocan cuestiones que Sade exploró hace más de 2 siglos. Esta relevancia contemporánea ha asegurado que su obra continúe siendo objeto de estudio académico y debate público. Conclusión: el legado eterno de un transgresor. Al llegar al final de este recorrido por la vida y obra del Marqués de Sade, nos encontramos ante una figura que desafía cualquier intento de clasificación simple o juicio moral definitivo. Sade fue simultáneamente un producto de su época y un rebelde contra ella, un aristócrata privilegiado y un prisionero político, un filósofo serio y un provocador incorregible. Su legado trasciende las controversias específicas que rodearon su vida para plantear preguntas fundamentales sobre la naturaleza humana, los límites de la libertad, y el papel del arte en la exploración de territorios morales prohibidos. Estas preguntas permanecen tan relevantes hoy como lo fueron en el siglo XVIII, asegurando que la figura de Sade continúe generando debate y reflexión. La obra de Sade ha demostrado una capacidad extraordinaria de renovación y reinterpretación. Cada generación ha encontrado en sus escritos nuevos significados y relevancia, desde los románticos del siglo XIX que vieron en él un héroe rebelde, hasta los psicoanalistas del siglo XX que lo interpretaron como un explorador del inconsciente, y los teóricos contemporáneos que encuentran en su obra anticipaciones de debates actuales sobre poder, identidad y sexualidad. Si este recorrido por la vida y obra del Marqués de Sade te ha resultado fascinante, te invito a continuar explorando este y otros personajes controvertidos de la historia. Da un like a este video si te pareció informativo y educativo, y no olvides suscribirte al canal para más contenido sobre figuras históricas complejas y polémicas. En los comentarios, comparte tu opinión sobre el legado de Sade. ¿Crees que su obra tiene valor literario y filosófico más allá de la controversia, o consideras que su influencia ha sido principalmente negativa? Tu perspectiva es valiosa y enriquece el debate académico sobre estos temas. Activa la campanita de notificaciones para no perderte nuestros próximos videos sobre otros personajes que desafiaron las normas de su época y cuyas ideas continúan generando debate en la actualidad. Si hay algún personaje histórico controvertido que te gustaría que analicemos, déjalo en los comentarios. Recuerda que puedes encontrar más contenido similar en nuestras listas de reproducción sobre filosofía, literatura y historia cultural. Y si este tipo de análisis profundo te interesa, considera apoyar el canal para que podamos continuar produciendo contenido educativo de calidad. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de una de las figuras más complejas y controvertidas de la literatura occidental.